Mexicanos y mexicanas reales, muy buenas noticias. Los diputados pro 4T, pro Andrés Manuel López Obrador, pro México, pro pueblo, están diciendo que van a lanzar una iniciativa para que ya no paguemos el FOBAPROA así de directos. O sea, esto es en serio, para ya no pagar esta deuda que nos dejaron en el pasado los gobiernos prianistas. Los más jóvenes dirán, bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo. Eso ya es cosa del pasado. Pues no, fíjense que no, la seguimos pagando y según los diputados, esta deuda se seguiría pagando incluso después de 100 años en el futuro. O sea, después del año 2100 seguiríamos pagando esa deuda de los banqueros canijos, hijos de la tiznada que nos dejaron. Para que se acuerden los más jóvenes, el FOBAPROA, la deuda de empresarios que los mexicanos pagaremos por décadas, el FOBAPROA sirvió a muchos empresarios, banqueros y accionistas para transferir sus millonarias deudas a un fondo creado por el gobierno y que los mexicanos pagaremos 50 años más, ¿no? Ya hicieron los cálculos, ya son más de 100 años. O sea, es una deuda multimillonaria. Ahorita vamos a ver las, vean estas portadas. Vamos a ver las cifras, las dicen los diputados. Vean esto, se consumó el atraco al FOBAPROA en San Lázaro, dicen en la jornada. Un gran saludo, Marcos Ruela, siempre andas por aquí. Un gran saludo hasta Wisconsin. Esto, ¿no? Dice Pigmenio Ibarra. FOBAPROA. Carlos Salinas de Gortari creó en 1990 el FOBAPROA, llamado IPAF, en 1998, para rescatar a las corporaciones en crisis, convirtiendo sus deudas en deuda de todos los mexicanos. Los pagos anuales exorbitantes durarán hasta el año 2070. Pero ahorita, como les digo, dijeron que no hasta el 2070 la deuda. Hasta más del año del 2100 andan diciendo los diputados de Morena. Miren, vamos a ver la conferencia de prensa, pero nada más que para darles un pequeño dato. Tú te metes a Google y nadie está reportando esto, ningún medio de comunicación. Así que compartan este video. Pones FOBAPROA en la parte de noticias y ningún medio de comunicación está hablando de esta noticia que acaban de lanzar los diputados del Frente de la 4T. Ya iba a ser el Frente Amplio, no, de la Cuarta Transformación. Nada más también otro dato curioso sobre este tema. Pues el canijo que fue el padre del FOBAPROA es ahora que se llama José Ángel Gurría. Esta foto es reciente, está abrazadito de Alito Moreno, Marco Cortés, Chucho Zambrano. Pues ese señor, José Ángel Gurría, es el arquitecto ahora del proyecto del Frente Amplio, del Va por México, ¿no? Ahora se llama Frente Amplio por la corrupción, pero ahora ese señor es el que los va a coordinar a todos. Y el presidente López Obrador incluso lo ha criticado y ha dicho que ese señor, pues, es una fichita, es el que creó el FOBAPROA. Miren, AMLO critica a José Ángel Gurría y su papel dentro del Frente Amplio por México es lamentable e inexplicable, decía el presidente. Ya se acordarán, aquí lo reportamos en su mañanera. El presidente López Obrador dijo que es lamentable y que no solo pensaría en su pensión y el papel que jugó en el FOBAPROA, sino que es sorprendente, que es único, excepcional, es que ahora él sea el que encabece al grupo que va a elaborar el proyecto del bloque conservador. Eso es lo que resulta inexplicable. Consideró que sí está mal lo de la pensión que supuestamente recibe, que haya colaborado con el FOBAPROA, que representó una deuda de 3 billones de pesos, pero acusó que el hecho de que encabece al grupo que crea el proyecto de gobierno, eso sí es algo excepcional, ¿no? Bueno, nada más dato curioso, este señor, José Ángel Gurría, el padre del FOBAPROA, ahora es el que encabeza a los canijos estos del Frente Amplio de la Corrupción. Y cheque nada más la iniciativa que lanzaron los diputados. Esta es la conferencia, por cierto, que dieron hace un momento la diputada Magdalena del Socorro Núñez. Magdalena del Socorro Núñez, ¿no? Junto con otros diputados. Vamos a checar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Agradecemos a los medios que cubren la fuente del Congreso Federal. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en esta sede del Senado
para informar sobre la iniciativa que presentamos y se ingresó en la Cámara de Diputados el 28 de marzo. Como ya se señaló, dicha iniciativa es una reforma a la ley del IPAB, una reforma para eliminar la obligación que tenemos los diputados federales para asignar recursos públicos cada año a el FOBAPROA IPAB. Como ustedes recordarán, el FOBAPROA fue, para decirlo de manera llana, la conversión de deuda privada de los bancos. En ese momento se habían nacionalizado, se habían privatizado y se habían entregado a socios y amigos de quienes nos gobernaban. Obviamente no eran banqueros y les bastó menos de un sexenio para quebrarlos. Una vez que estos fueron quebrantados, pues acudieron nuevamente a quienes les habían otorgado esos bancos para que se rescataran, y fue de esa manera como se promovió y se hizo una realidad que la deuda del quebranto de bancos privados se volviera deuda pública, convirtiéndose en la deuda más oprobiosa para el pueblo de México, en la deuda más ilegítima, porque la ley y la Constitución prohíben que aprobemos deuda pública si no es solo para infraestructura para el desarrollo. Por esa razón es que se presenta esta iniciativa, repito, el 28 de marzo. En este momento se encuentra en la Comisión de Hacienda para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Y estamos haciendo, además, con quienes hoy aquí me acompañan, que son representantes de organizaciones sociales, integrantes de la Promotora Nacional por la suspensión de la deuda pública, quienes hemos hecho un llamado a toda la población, a las mexicanas y a los mexicanos, para que apoyen esta iniciativa y podamos recabar firmas que muestren a los representantes del pueblo de México, que son los diputados y las diputadas, cuál es el mandato del pueblo de México, y que demuestren esos diputados y diputadas que efectivamente responden al mandato de la población. Y aquellos que hoy se dicen que quieren rescatar a México, pues rectifiquen, porque recuerden que el FOBAPROA lo aprobó la bancada del PRI en aquel 1997-96, con el apoyo y la complicidad de los diputados y las diputadas del PAN. Hoy se dicen que vienen a rescatar a México. Yo digo, pues lo primero es que le den un apoyo al pueblo de México y le resarzan lo que tanto le ha dañado. Para darles un ejemplo muy práctico del monto de recursos que significa cada año esta obligación de los diputados de asignar recursos para esta deuda FOBAPROA IPAB. Ojo con eso. Este 2023 tuvimos que asignar 54,000 millones de pesos para este rubro. Y para que tengan una idea clara de qué tamaño es este dinero, es exactamente el monto del presupuesto anual de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, la universidad más grande de México. De ese tamaño es el monto de recursos que año con año además se incrementan y se están destinando para esto que fue el robo más grande al pueblo de México, y que hoy estamos en posibilidad de dejar de una vez por todas libre al pueblo de México de seguir pagando esta deuda impagable. Se han destinado más de 1 billón de pesos de un monto de una deuda privada que se volvió pública, que fue de 554,000 millones. Es decir, hemos pagado prácticamente el doble. ¿Y saben qué?
todavía debemos 1 billón. O sea, se ha pagado el doble de la deuda por los intereses. Se ha pagado el doble por todo lo que se acumula. Y al final de cuentas todavía seguimos los mexicanos pagando la deuda. O sea, seguimos debiendo. Imagínense. Muchos jóvenes no entenderán mucho, pero cada vez que tú pagas un impuesto, eso va destinado a la arca pública. Entonces, ese dinero se hace un presupuesto anualmente para destinarse a obra pública, para destinarse a los estados, a los municipios, etcétera, etcétera. Bueno, parte de ese presupuesto, de los impuestos de nosotros, se va a una deuda que no era de nosotros. Dinero que podría haber sido invertido en el Tren Maya, en carreteras, en caminos, en Oaxaca. O sea, para el beneficio de la gente, ¿no? Pero esto se paga para el beneficio de una cúpula muy pequeña de si acaso 20 personas, 15 personas de los multimillonarios, banqueros, amigos de Salinas y Zedillo. Pero bueno, sigamos escuchando la conferencia. Parece verdaderamente un agravio, una injusticia, un tema totalmente inmoral, ilegal, injusto, por cualquier lado que le veamos. Se hizo una proyección al 2070 para ver, siguiendo pagando esto, si bajaba la deuda. Pues quiero darles la mala noticia que no baja la deuda, que es impagable. Por ello, basta ya de seguir destinando recursos públicos para una deuda privada. Hagamos que ese recurso sirva para fortalecer el desarrollo, para fortalecer el sistema de salud, para impulsar mayores becas para discapacitados, becas para más jóvenes que están estudiando. Hay tanto en qué invertir que nos parece que ya es momento de ponerle un alto a este barril sin fondos. Por ello, le pediremos aquí a nuestro compañero Héctor que nos dé datos duros de cuánto estamos hablando de esta deuda. Gracias, buenos días, buenas tardes. La deuda del FOBAPROA es una herencia del neoliberalismo. El presidente López Obrador ha dicho que la deuda del FOBAPROA es un gran atraco a la nación. Esta deuda, como menciona la compañera diputada, originalmente era de $500 millones de pesos, era de 500,000 millones de pesos. Actualmente esta deuda es de más de 1 millón de millones de pesos. En estos años, desde 1995 a junio de 2023, hemos pagado por puros intereses de la deuda del FOBAPROA la cantidad de 600,000 millones de pesos. Es decir, ya pagamos la deuda del FOBAPROA y sin embargo hoy debemos casi el doble. Debemos 1 millón de millones de pesos. Esta deuda es una deuda inconstitucional. Es una deuda de una minoría que los gobiernos neoliberales convirtieron en una deuda para las mayorías, en deuda pública. Esta deuda debe ser cancelada por el bien de todas y todos. Se nos dijo que esta deuda se iba a pagar en 30 años. Ya llevamos 28 años y la deuda está al doble. Hoy nos dicen que para fines de siglo se va a pagar la deuda, siempre y cuando la economía crezca al 4%. De manera que, si la economía no crece, la deuda va a persistir para el próximo siglo y la van a pagar las nuevas generaciones. Esto no es justo. Nos acaban de informar que los más pobres de México, el 20% más pobre de México, recibió de ingresos el año pasado 500,000 millones de pesos. La deuda del FOBAPROA es el doble.
Esto significa que el 20% de los hogares de México reciben menos ingresos que lo que se destina al pago de la deuda. Eso está canijo, ¿no? Que la gente le destinan menos dinero a la gente porque se tiene que pagar esa deuda. Imagínense, por culpa de Zedillo, Salinas, del PRI, del PAN, que esos que quieren volver, Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Enrique Lamadrid, todos esos canijos, ladrones, atracadores. El derecho internacional ha consignado a estas deudas como deudas odiosas, como deudas ilegítimas, que pueden y deben ser canceladas. Por eso, la promotora por la suspensión del pago de la deuda aplaude la iniciativa del PT por cancelar de una vez por todas esta terrible herencia del neoliberalismo, la deuda del FOBAPROA. Los gobiernos neoliberales no únicamente nos endeudaron con el FOBAPROA, nos endeudaron con una gran deuda interna y externa. La deuda del FOBAPROA es apenas 1 millón de millones de pesos. La deuda pública es de 14 millones de pesos y cada año se dan por intereses casi 1 millón de millones de pesos. La deuda pública en México está desangrando las finanzas públicas y eso impide que México crezca más rápido, que haya más empleos, que haya más salarios y que se beneficie al campo y a los pueblos originarios. La promotora por la suspensión del pago de la deuda aplaude esta iniciativa y también demandamos que se reestructure toda la deuda pública y se establezca una comisión auditora ciudadana para saber a dónde se fue los grandes créditos contratados por los gobiernos neoliberales. Y sí que hay que castigar a la alta corrupción, que se haga de una vez. Muchas gracias, compañeros. La promotora para la suspensión del pago de la deuda apoya firmemente la iniciativa del Partido del Trabajo de cancelar la deuda del FOBAPROA, con la cual se socializan las pérdidas privadas. Todos sabemos que el FOBAPROA fue causado por el robo del siglo. Ese dinero se lo robaron entre banqueros y funcionarios y ante el quebranto ahora estamos pagando nosotros esa deuda. Este año 54,000 millones de pesos. Las ganancias sí son privadas. El año pasado la banca rompió récord de récords ganando 226,000 millones de pesos. Este primer cuatrimestre volvió a romper récord y ganó 90,000 millones de pesos. Las ganancias son para ellas. En cambio, nosotros tenemos que estar pagando año con año su deuda. Esto es totalmente ilegítimo. Es una herencia del viejo régimen. En México la tradición secular ha sido que los gobiernos progresistas suspenden pagos que vienen del viejo régimen. Así lo hizo Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías. Benito Juárez se negó a pagar la deuda de los conservadores Miramón y Zuluaga y posteriormente del invasor Maximiliano. En la historia de México, todo gobierno progresista suspende pagos, audita la deuda y no paga a ciegas. Lo mismo hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, es imprescindible que se cancele esta deuda que, por cierto, ya está más que pagada. Porque como aquí se informó, la deuda original fue de 564,000 millones de pesos y ya se pagaron cerca de 800,000 millones de pesos. Eso. Basta ya de este robo al pueblo y a la nación. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El pronunciamiento
por el bien de todas y todos. Ni un paso más al Fobaproa. Al pueblo de México, a la representación popular en el Congreso de la Unión, a la clase trabajadora de la ciudad y del campo. Hace casi 25 años en nuestro país se gestó una enorme crisis financiera provocada por los banqueros, debido a su enorme avaricia y pésima administración. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió rescatarlos con recursos públicos de la nación y deuda externa, que entregó a través del Fondo de Protección al Ahorro Bancario, Fobaproa. Con este rescate el gobierno, con la mayoría de los legisladores del PAN del PRI y del PAN, convirtió deuda privada en deuda pública y condenó a las futuras generaciones a pagarla con recursos públicos que deberían destinarse a la educación, la salud, la vivienda, el campo, el medio ambiente, así como para abatir la pobreza. Este rescate bancario fue calificado con justa razón como el robo del siglo por el entonces líder opositor Andrés Manuel López Obrador. Los banqueros hicieron un negocio redondo, fueron rescatados con dinero del pueblo y luego vendieron sus bancos a la banca internacional, con lo que extrajeron al sistema financiero nacional, lo cual elevó el saqueo de nuestro trabajo y recursos naturales. Ese gran daño al pueblo mexicano lo hemos denunciado desde finales del siglo pasado y hasta nuestros días. Ahora, en el marco de los cambios y propósitos de transformación en beneficio del pueblo, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, con respaldo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Protección del Ahorro Bancario. Esto fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de marzo de 2023, que deroga esa ilegítima obligación de pagar las deudas de los banqueros con dinero del pueblo. Debemos recordar que el Fobaproa se convirtió en Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB en 1999, año en que la deuda era de 687.844 millones de pesos, y a diciembre de 2022 aumentó a 962.369 millones de pesos. En abril de 2023 se han emitido bonos de protección al ahorro por 1.061 millones de pesos. Así la deuda sigue creciendo. Entre el 2000 y el 2023 se cubrieron por servicio de la deuda la cantidad de 856.580 millones de pesos y no se abonó ni un solo peso al capital. Con ello se hubiese liquidado el adeudo. De estos pagos por servicio de la deuda, solo 235.007 millones de pesos, el 27%, lo aportó el sistema bancario y 621.573 millones de pesos, 73%, provino de recursos fiscales. El gobierno actual ha informado que la banca en México vive un gran apogeo. Así es. Por ello manifestamos nuestro beneplácito con la iniciativa de reformas a la Ley de Protección del Ahorro Bancario, que cancela y repudia el pago de una deuda privada que nunca debió ser convertida en deuda pública, mediante la derogación de los artículos 47 y 48, para que el sistema bancario asuma plenamente el pago de sus adeudos, dejando a salvo los derechos de los ahorradores y eliminando la aportación de recursos fiscales. Esto debe quedar claro, dejando a salvo los derechos de los ahorradores y eliminando la aportación de recursos fiscales. Esto es lo que busca la iniciativa. Exhortamos al respaldo en el Congreso de la Unión de esta reforma legal y esperamos que el actual gobierno apoye el no pago de una deuda que es inconstitucional, inmoral, ilegítima, odiosa y perjudicial al pueblo de México. Por derecho internacional, ninguna deuda de un grupo minoritario puede transformarse en una deuda de la mayoría.
Los más de 1 millón de millones de pesos que implica la actual deuda del IPAB, más los intereses que genera cada año, deben emplearse, eso sí, en financiar el desarrollo nacional y el bienestar de la clase trabajadora. Ya basta de cobijar al capital financiero nacional e internacional. Aspiramos a una auditoría integral de la totalidad de la deuda pública con participación ciudadana, pues la evidencia de oscuros orígenes y componendas de ilegítimos acuerdos de los pidiregas, del rescate carretero, de las asociaciones público-privadas, ha generado que la deuda actual sobrepase los 14 millones de pesos y que en lugar de disminuir se incremente año con año. Apoyamos la iniciativa de ley que rechaza el pago de la deuda del FOBAPROA y PAB. Este pronunciamiento puede ser suscrito en la página www.nomasdeudapublica.org. Las organizaciones que hasta el momento, además de una cantidad impresionante de ciudadanos y ciudadanas, han firmado este pronunciamiento son la Nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Comité de Usuarios de Energía Eléctrica de Nicolás Romero, la Fundación Gregorio AC, Ciudadanos en Derecho AC, Frente Ciudadanos Salvemos la Ciudad, La Otra Esperanza de Catepec, Movimiento Nacional Juvenil, Organización Popular Independiente AC, Coordinación Estatal de los Pueblos de Oaxaca, Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, Mayas Sin Fronteras AC, Zona Maya de Quintana Roo, Movimiento Democracia Directa, Pueblos en Lucha por la Naturaleza y la Vida de la Cuenca del Valle de México, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer, elegido del pueblo de Xometla, Construyendo Comunidad, Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social, Movimiento Proletario Independiente, Deuda por Clima, Capítulo México, Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos, Construyendo Comunidad, Colectivo Difundiendo Resistencias, Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS de Puebla C y la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. Gracias. Pues cerramos esta conferencia de prensa haciendo un llamado al pueblo de México para que a través de este link que se acaba de leer se puedan sumar a la exigencia para la suspensión del pago de la deuda del FOBAPROA y PAB con recursos públicos. Ni un peso más al FOBAPROA y PAB. ¡Que viva México! Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y de hecho, acaban de sacar el boletín. Lo bueno, los diputados y diputadas petistas. Deuda del FOBAPROA, herencia del neoliberalismo que ha impedido el crecimiento de nuestra nación. Dicen por acá. Habló sobre un enlace, seguramente para recabar firmas. Nada más que aún no lo consigo, pero lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Y para los que vean la repetición, va a estar el enlace en la descripción de este video, ya que lo consiga. Y todos los que me estén viendo ahorita en vivo, se vuelven a meter al video para darle clic a ese enlace. Acaba de decir ahí la diputada, Magdalena Núñez Monreal, ¿no? Sobre un enlace. Entonces ahorita lo voy a conseguir y seguramente es para eso, para recaudar firmas, ¿no? Lo voy a dejar el enlace en la descripción, camaradas mexicanos, mexicanas reales. Bueno, esta es la información. También para decirles que ya se va a ir uno del Frente Amplio de la Corrupción. Va a quedar ahí, yo creo que va a quedar Xóchitl, Santiago Krill y Beatriz Paredes. Y van a sacar a Enrique Lamadrid. Se va a hacer un deschongue ahorita, Ahorita voy a hacer video de eso, ya que salga la información.
Pero sí va a ser un deschongue. Se van a agarrar con todo. Va a salir a llorar uno, al que saquen. O sea, va a ser una locura. Gracias por haber estado aquí. Es una muy buena noticia. Y pues hay que apoyar esta iniciativa que lanzaron los diputados de la Cuarta Transformación.